Buenas noches, bienvenidos. Hoy tenemos un tema para estudiar que es una especie de desprendimiento de las últimas dos clases que tuvimos sobre una Mishnah, sobre una enseñanza de nuestros sabios, que hablaba sobre el ser humano y estudiamos ampliamente sobre el tema, en profundidad, etc. Hoy vamos a estudiar un comentario que aparece en las ediciones clásicas de la Mishnah. La Mishnah es el cuerpo central de la Torá oral, escrita por Rabbi Yehuda Nasi, aproximadamente año 190 de la Era Común. Un comentario clásico, yo voy a explicar quién era, que es extremadamente interesante. Es un poco largo esa, la verdad. Dios mediante lo vamos a poder hacer en una clase, no creo que sea imposible, simplemente hay que, como quien dice, acelerar un poquito la cosa, pero no va a ser imposible, no es complejo, simplemente largo, pero no complejo para nada. De vuelta, es un comentario sobre esta Mishnah. No vamos a tocar los mismos temas que ya tocamos, porque ya los tocamos, no tiene ningún sentido, sino que de vuelta es para ampliar la idea. Y el tema que vamos a tocar hoy en conexión con la Mishnah de Pirkei Avos, de la ética de nuestros padres, es, lo digo así a propósito, obviamente, así que nadie se ofenda ni nada por el estilo, pero muchos dicen que los no judíos son animales. Los judíos son seres humanos y los no judíos son animales. ¿Cuánta verdad hay en esto? ¿Cuánta fuente clásica, verdadera, digamos, hay en esto? Esto es lo que vamos a estudiar hoy. Y este comentario, ya lo vamos a ver adentro, ataca este tema desde diferentes perspectivas. Y es extremadamente, en mi humilde opinión, es extremadamente interesante cómo deja en claro las cosas. Digamos, no en detrimento de todo lo que vamos a estudiar, la respuesta obvia a este planteo es: no, señor, de ninguna manera, en ninguna de nuestras fuentes, cero, no existe una fuente en el judaísmo que diga que los no judíos son animales. No existe. Hay muchos que traen fuentes de acá y fuentes de allá. Ok, vamos a estudiar de alguien, no de mí, no es mi caso, pero de alguien que realmente sabe las fuentes, realmente conoce el tema, y nos va a hacer un pequeño paseo por diferentes lugares en la Torá, en donde vamos a poder darnos cuenta que aquella persona que dice que nuestros sabios dicen o que la Torá dice que los no judíos son animales, esa persona es un animal, porque no sabe de lo que está hablando. Y cuando uno no sabe de lo que está hablando, mejor callarse la boca y escuchar y aprender. Vamos a ver. Simplemente para tener la plenitud del asunto, a pesar de que este pequeño detalle nos va a llevar un minuto, ya lo estudiamos, pero simplemente para tener el asunto completo en un solo lugar. Dicen nuestros sabios en la ética de nuestros padres, Pirkei Avos, en el capítulo 3, la enseñanza número 14, Mishnah número 14. Rabbi Akiva solía decir: preciada es la persona, Habib Adam, preciada es la persona que fue creada Betzelem, a imagen de Dios. Un aprecio adicional que le fue informado a la persona que fue creada, Betzelem, a imagen de Dios. Por cuanto está escrito, Betzelem Elohim asa'es Adam, Dios hizo al hombre a imagen de Dios, a su imagen, digamos. Después la Mishnah sigue con otros temas. Preciado es el pueblo de Israel, porque son hijos de Dios. Preciado es el pueblo de Israel porque se le entregó la Torá. Ok, listo. Y después el texto sigue con otros temas. No vamos a detenernos en esto. El comentario que nosotros vamos a estudiar se llama Tiferes Israel. La traducción literal es como la belleza de Israel, una cosa así. Es simplemente el nombre que le puso el autor al comentario. El nombre del autor era Israel. Entonces él dice, por así decir, esto es mi fruto, lo que yo puedo aportar, mi belleza, es su comentario a la Mishnah. Es un comentario clásico. Las ediciones buenas de la Mishnah se imprimen con este comentario. Clásico. Este rabino vivió en Alemania, nació en 1782, murió en 1860. Esa es la época de la que estamos hablando. En una época turbulenta en Alemania para el judaísmo, el reformismo se estaba cocinando. Entonces era una época difícil, y este rabino era uno de esos genios raros, una persona que ayunaba 3 días seguidos, estos personajes extraños que su vida era el estudio nada más, estudio, esto era lo que él hacía todo el día, y tiene autor de varias cuestiones. Nosotros vamos a estudiar un texto que él escribió.
que vamos a ver por qué lo escribió. Paciencia. Primero que nada, ¿por qué repetir la Mishnah? ¿Por qué repetir la enseñanza? Porque él tiene un comentario sobre la Mishnah, sobre la enseñanza, específicamente, y después él tiene un comentario aparte. Entonces nosotros vamos a estudiar los dos. El comentario sobre la Mishnah dice claramente, a mí me parece que la versión de la Mishnah debería decir, dichosa es el ser humano. En español, en castellano no se ve la diferencia, pero en hebreo hay una diferencia gigante. Es una sola palabra de diferencia, en realidad es una sola letra de diferencia. La palabra Adam. Adam es el nombre del primer ser humano, significa hombre. Hombre, mujer, todo lo mismo, ¿sí? Adam. Él dice, el comentario dice, a mí me parece que debería decir Ha-Adam, el hombre. En hebreo es una letra, la Hei, cuando está delante de una palabra, indica esa cosa, Ha-Adam, el hombre. A mí me parece que esa debería ser la versión de la Mishnah. Y esto incluye, incluso, valga la redundancia, no judíos. Entonces la Mishnah está diciendo, dichoso es el ser humano, o sea, todos los seres humanos, incluso no judíos. Apreciado, no dichoso, perdón, apreciado. ¿Cómo sabes que incluye a todos los seres humanos? Porque después la misma enseñanza dice, apreciados son los judíos. Entonces, ¿de qué estabas hablando antes? ¿De judíos? Hubiese dicho una sola vez, apreciados son los judíos y otra cosa. Si dijiste apreciados son los seres humanos y después dices apreciados son los judíos, evidentemente antes estabas hablando de los seres humanos. Y la prueba que trae el versículo, o sea, la Mishnah trae un versículo para probar este aprecio que Dios tiene por el ser humano que fue creado a imagen de Dios. Ese versículo está hablando de los no judíos, porque le fue dicho a los Bnei Noach. A Noach le fue dicho. Y este comentario hace referencia a otro comentario que nosotros estudiamos ampliamente, Tosfos Yom Tov, ampliamente, en profundidad, etc. E incluso, y acá viene una prueba de la Torá misma, muy interesante, el rey de Ai fue un lugar que conquistó Yoshua bin Nun, cuando entra con el pueblo de Israel a la tierra de Israel, después de la muerte de Moisés, hay un libro que se llama Yoshua, mata y se ocupa de conquistar a montones de personajes en la tierra de Canaán para transformarla en la tierra de Israel. El rey de Ai no era judío, y los 5 reyes que colgó Yoshua, los colgó porque los mató, porque conquistaba el lugar, y los colgaron, ¿sí?, desde el cuello. Yoshua los bajó, los sacó de la horca antes del atardecer. Y esto es algo que está escrito en la Torá para el pueblo de Israel. No se puede colgar a una persona y dejarlo toda la noche. ¿Por qué no? Porque las personas están hechas a imagen de Dios. Así es de la Torá, al respecto del pueblo de Israel. Pero vemos que Yoshua hizo exactamente lo mismo con un grupo de no judíos. Los colgó porque correspondía o lo que sea, pero no los dejó trasnochar colgados. ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho a imagen de Dios. Esto es el comentario. El comentario de la Mishnah. Perfecto. Ahora vamos a otra parte. El comentario de este Tiferes Israel, de este rabino, está compuesto de 2 partes. Él lo llama Yachin u Boyaz, que eran 2 nombres de las columnas que hizo Shlomo Melech, el rey Salomón, en el Beis Hamikdash, en el templo. Yachin u Boyaz. Esos son los nombres. En Yachin, él trae el comentario sobre la Mishnah propiamente dicho. En Boyaz es un comentario profundo, que en general toca temas de diferentes lugares, temas de leyes. Bien, en esa parte del comentario, nosotros vamos a estudiar lo que él escribió. Y escribe así: ya que llegó a nuestras manos, esto es literal, ya que llegó a nuestras manos, el original está en hebreo mezclado con arameo, no existe en castellano una traducción de esto, así que vamos a hacerla online, a medida que lo leemos. Ya que llegó este asunto a nuestras manos, voy a decir algo que es una mitzvah publicarlo. Es una mitzvah, o sea que es algo bueno, positivo, correcto, que todo el mundo sepa esto que yo estoy escribiendo. Dice el comentario mismo. Desde que yo soy joven, tuve un problema, digamos, en mi cabeza no cierra una frase que dicen nuestros sabios en el Talmud, en Yevamos. ¿Qué dicen nuestros sabios en el Talmud? Prestad atención, ¿sí? 2 puntos. Ustedes, ustedes, pueblo judío, se llaman Adam. Adam es hombre. Ustedes se llaman Adam. Y los no judíos no se llaman Adam. No se llaman hombre. Punto. Esto es lo que dice el Talmud. Sobre esto se basa toda aquella persona, burra, bestia, que dice que los no judíos
no son seres humanos. ¿En qué está basado? En esta enseñanza del Talmud. Te sacan la página del Talmud de la cara y te dicen, ¿ves? Mirá, acá está escrito, los no judíos no son seres humanos. Entonces el comentarista dice, desde que soy joven, estudio esta parte del Talmud y no me cierra en la cabeza. ¿Por qué? Él va a plantear 4 o 5 preguntas. 4 o 5 preguntas diferentes y va a traer como 3, 4 lógicas a través de las cuales vamos a ver claramente que esta frase no puede estar diciendo que los no judíos son animales. No tiene ningún sentido. 0. Vamos a ver. Pregunta número 1. Pregunta número 1. ¿Acaso nuestros sabios van a decir que los no judíos que tienen Tselem Elohim, tienen una imagen de Dios, fueron creados a imagen de Dios, como ya explicamos, vamos a decir que son solamente como animales? ¿Qué? ¿Que la imagen de Dios está, por así decir, grabada sobre una criatura que es un animal? No, los animales no tienen la imagen de Dios, solamente el ser humano. Entonces acabamos de explicar de la Mishnah que todos los seres humanos tienen la imagen de Dios. Entonces no podés decirme que los no judíos son animales. No tiene sentido. Esta es pregunta número 1. Pregunta número 2. Si es así, aquello que dice la Toira, que el pueblo de Israel somos Segula Mikol Ho'amim, somos un tesoro de Dios de entre todas las naciones. Esto está en Parshas Israel, antes de la entrega de la Torá. Somos el tesoro de Dios entre todas las naciones. ¿Acaso tiene sentido decir que si todas las naciones son como animales, literalmente, entonces, qué gran virtud hay que el pueblo de Israel son apreciados por Dios más que todos los animales? ¿Qué me está diciendo? No tiene sentido. No tiene sentido. En las palabras literales, son fuertes, pero palabras literales. ¿Qué vas a decir? ¿Que Dios aprecia al pueblo judío más que los animales y que los monos que son parecidos a los seres humanos? ¿Qué virtud es esa? Es como decirle a tu hijo, te quiero más que al perro. No, ¿cómo vas a decir una cosa así a tu hijo? ¿Cómo se le ocurriría a cualquier ser humano apreciar más a un perro que a tu propio hijo? Me yúguene, estás loco. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Ay, yo los aprecio a los judíos más que a todos los animales. No. Si me decís que Dios aprecia más a este grupo de seres humanos de entre otro grupo de seres humanos, ok, puede ser. Quiero más a este perro que a este otro perro, ok, también puede ser. Pero si son de diferentes categorías o diferentes cosas, no tiene ningún sentido. Otra pregunta, si esto es así, entonces, o sea, si los no judíos son animales, entonces todo lo que hacen es animal. Son como animales. Entonces todas sus acciones y actividades son animalísticas. El animal no tiene ni recompensa ni castigo. Y esto es algo que niega totalmente, contradice totalmente lo que sabemos que los piadosos entre las naciones tienen porción en el mundo por venir, como dice el Talmud en Sanedrin, como dice Maimónides. Entonces no puede ser que sean animales. Si los animales no tienen ni mundo por venir, ni recompensa, no tienen nada de esto, entonces los no judíos no pueden ser animales. Estás contradiciendo el Talmud mismo, el Rambam, etc. Y aquí, si no fuese por la boca santa de nuestros sabios que dicen esto, ya sabríamos que los no judíos no son animales, incluso si nuestros sabios no lo dicen, ya lo sabríamos lógicamente hablando. ¿Cuál es la lógica? Porque Dios es justo en todo lo que hace y es piadoso en todas sus acciones. Y nosotros vemos, escuchen esta parte, es muy interesante, es una lógica esto, muy interesante. Y nosotros vemos muchos piadosos de las naciones que, en adición a que reconocen a Dios, al Creador de todo, y creen en la Torá Santa, que es una Torá divina, y hacen bondad también incluso con el pueblo de Israel, muchos de ellos hicieron increíbles bondades con todos los seres humanos. Y él da varios ejemplos. Hay uno de ellos, que por mi ignorancia no sé bien de lo que está hablando, pero si alguien sabe me avisa. Como por ejemplo, 2 puntos.
El gran piadoso, el nombre de este piadoso es Jenner, estamos hablando de alguna persona hace unos cuantos años, Jenner, que este Jenner descubrió, y acá lo trae, es una palabra rarísima en Yiddish. Honestamente no sé de lo que está hablando, pero es algún científico, algún personaje que descubrió algo, Apokenaifung, no sé qué es. A través de esto se salvaron decenas de miles de seres humanos de enfermedades y de muerte y de problemas. Debe ser algún tipo de vacuna, algún tipo de cosa, que lo descubrió algún no judío, qué sé yo, en algún momento de la historia. Y después él trae el ejemplo de Draco, que no sé quién es, que trajo la papa a Europa. Interesante lo que trae. Y esta papa, impide el hambre, la hambruna. Muchísimas veces nos salvó la papa. Y después, este famoso Gutenberg, que inventó la imprenta. Y muchísimas de estas personas no pudieron llegar a su plenitud en este mundo. Como por ejemplo, trae otro ejemplo, que no conozco la historia, pero es interesante, como por ejemplo, el Josit, así lo llama él, el piadoso Reichlin, otro personaje no judío, que entregó su vida para salvar la quema pública de Talmud, de Gemarot, Talmud, que fue indicada esta quema pública por el Kaiser, no sé si fue de Rusia o de Alemania, Maximiliano dice, en el año Reish Samach Beis, no sé exacto qué año será esto, probablemente esté hablando de 1800, ¿cuál es? 1802, 1702, alguna cosa así, que hubo un judío que negó su judaísmo. Este judío se llamó Paperkorn, y este judío se asoció con diferentes curas y padres y qué sé yo, e hizo toda una revolución, digamos, contra los judíos, y convenció al Kaiser, al emperador, que había que quemar el Talmud, hay que destruir el Talmud. Y este hombre Reichlin, que no era judío, entregó su vida contra esto, y con sus declaraciones convenció al emperador de que no queme públicamente el Talmud. Y a través de esto, que logró convencer al emperador, y no llegó estos otros personajes a cumplir con su plan, lo persiguieron, lo amargaron sus enemigos, que eran los curas, los padres, qué sé yo, y lo forzaron hasta que se murió, con el corazón quebrantado, en la pobreza. ¿Acaso todas las personas tan grandes, estos personajes tan gigantes, que ni siquiera pudieron terminar sus vidas y entregaron sus vidas por los demás, por la imprenta, por las vacunas o por lo que sea que inventó cada uno, no van a tener una porción en el mundo por venir? Dios libre y guarde decir una cosa así. Dios no retiene la recompensa de ninguna criatura. Entonces, evidentemente, los no judíos no pueden ser animales. Los animales no tienen porción en el mundo por venir. Y acá yo te traje, este es el comentario de él, varios personajes que fueron fundamentales para la historia de toda la humanidad. Con seguridad tienen mundo por venir. ¿Cómo lo vas a llamar animales? Y si me vas a querer decir, otra lógica, si me vas a querer decir que estos también, a pesar de que cumplieron los 7 preceptos de Bnei Noach, como dice el Talmud, aún así no son Gerei Toishav. No quiero entrar en el detalle técnico de esto porque vamos a tardar tanto tiempo que vamos a perder el hilo de la cosa. El punto es que hay una categoría halágica legal, se llama Ger Toshav. Ger Toshav era un personaje no judío que vivía en la tierra de Israel y que era un precepto positivo ayudarlo, apoyarlo, porque el tipo no era un idólatra. Si me vas a decir que estos personajes, a pesar de que cumplían sus 7 preceptos, no eran Ger Toshav, porque no aceptaron la unicidad de Dios y cumplir sus preceptos frente a 3 rabinos, como dice el Talmud, ¿qué importa? Hoy en día no recibimos y no aceptamos Ger Toshav. De vuelta, esto es algo muy técnico, no pasa nada si no se entiende todo el detalle. El que lo entiende bien, el que no lo entiende no pierde nada. Hoy en día no aceptamos Ger Toshav. Esto solamente ocurría en el momento en que se aplicaba otra cosa que se llama Yoibel, el 50º año en la tierra de Israel. Hoy en día no existe el concepto de Ger Toshav. Y aún así, por cuanto estos personajes mencionados anteriormente y tantos otros en la historia de la humanidad, gente que ayudó en la Segunda Guerra Mundial, salvar vidas, me acuerdo simplemente una historia que a mí me impactó cuando la leí, del cónsul
era el cónsul de Japón, si no me equivoco, un japonés, el cónsul de Japón, no sé si era en Latvia o en algún lugar ahí, por ahí. El tipo firmó decenas y decenas, y no centenas de visas para que montones de judíos se puedan ir de Europa para salvarse de las cámaras de gas, etcétera, etcétera. Y este hombre tan convencido estaba de su trabajo, de la bondad que estaba haciendo, de las vidas que estaba salvando, que la historia es, y hay testimonios de esto, el hombre firmaba día y noche, no dormía, el tipo estaba firmando un documento, otro documento. En aquella época, en el 40 y pico, era todo a mano, no había computadoras ni nada por el estilo, ni impresoras. Firmaba, lo tuvieron que levantar y se lo llevaron, y el tipo seguía firmando mientras se lo llevaban. ¿Y qué vas a decir? ¿Que una persona así es un animal? ¿Qué animalada puede ser decir una cosa así? ¿Qué me estás hablando? Es un ser humano que está salvando vidas. Judío, no judío, es un ser humano de bien. No podés decir que es un animal. De ninguna manera. Por cuanto, siguiendo con el comentario, por cuanto estas personas mencionadas anteriormente y cualquiera que uno podría pensar que son gente de bien, no hicieron acciones malas, como las acciones de Esav, el hermano de Jacob, qué sé yo, tienen una porción en el mundo por venir, como dice claramente el Talmud. Por lo menos, otra pregunta más, podrías preguntarte, es algo obvio que la persona más piadosa, no judía, no impurifica en una tienda. ¿Qué está diciendo acá? Él asume que nosotros ya entendimos todo el Talmud, que está hablando, etc. El punto es el siguiente. El Talmud, cuando dice esta enseñanza, que ustedes, los judíos, son llamados Adam, y los no judíos no son llamados Adam, el Talmud está hablando de un tipo de impureza ritual que se llama impureza de una tienda, oil. O sea, una persona que está en una tienda con un muerto, el muerto impurifica y la persona se termina impurificando por estar simplemente en el mismo cuarto, en la misma habitación que un muerto. Los no judíos no se les aplica esta impureza. Y esto es lo que quiere decir, ustedes judíos son llamados Adam, los no judíos no son llamados Adam, por lo tanto no se aplica este tipo de impureza. Porque la Torah dice Adam ki yamus be'oil, cuando una persona se muera en una tienda, etcétera, etcétera. Bien, de eso está hablando la enseñanza en el Talmud, que otros quieren sacar de contexto y decir los no judíos son animales. Bien, paciencia. Volviendo al comentario. Es obvio que incluso el más piadoso de ellos, de los no judíos, no impurifica en una tienda, porque no se llama Adam, como ya explicamos. Ahora bien, no entiendo, ¿por qué? Si los no judíos también tienen Tselem Elohim, la imagen de Dios, y Dios también es Tzadik, Bejosid, perdón, y este no judío del que estamos hablando, cualquiera de ellos, que era bueno, etc., era justo, era un piadoso en sus acciones, y tiene porción en el mundo por venir, entonces ¿por qué no se llama Adam? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está tratando de decir el Talmud cuando nos dice, los judíos se llaman Adam? Los no judíos no se llaman Adam. Y de vuelta, gente malintencionada lo saca de contexto y dice, claro, ¿no ves? El Talmud dice que los judíos son animales. ¿Qué está diciendo el Talmud? ¿Cuál es la enseñanza? Muy bien, antes de entrar en la enseñanza, otra pregunta más. ¿Por qué escribieron Tosafot es un comentario al Talmud? En esa enseñanza en el Talmud en Yevamois, donde está, así se llama el tratado talmúdico, donde está esta enseñanza de que los judíos son llamados hombres, los no judíos no son llamados hombres, ahí hay un comentario largo de Tosafot, y ellos escriben que los no judíos, en la Toira, cada vez que aparece la palabra Ha-Adam, con Hey al comienzo, el hombre, esto se refiere incluso a los no judíos. Y donde aparece en la Torah la palabra Adam, hombre, sin la Hey, sin la letra Hey adelante, estos los judíos. Así dice Tosafot. Al fin y al cabo, dice él, se llaman Ha-Adam, el hombre. Es verdad, por alguna razón no los querés llamar hombre. Pero no es que decimos, ¿qué es lo contrario de hombre? Animal. No. Hombre, en la Toira se refiere a judío. El hombre, en la Toira se refiere a todo el resto de los seres humanos. Entonces no es que el contrario obvio de Adam, hombre es animal, Beheima, no se entiende. Si es así,
Si me vas a decir que los no judíos no son seres humanos, no son hombres, entonces ¿cómo los podés llamar el hombre? Con el artículo diciendo, el hombre por excelencia, ¿cuál es? Todos los seres humanos. De vuelta, ¿no los querés llamar Adam? Ok, está perfecto. Pero si se llaman Adam, el hombre, todo el mundo está de acuerdo con eso. Entonces no se llaman animales. No se llaman animales. Y esto también está escrito en otro lugar, en el Talmud, en Gittin, etc. Cuando la Toira dice que la tierra la entregó Livnei Adam, a los hijos del hombre, el Talmud claramente dice, esto incluye a los no judíos también. Entonces hay un problema. Si me vas a decir que los padres de los no judíos no se llaman Adam, no son seres humanos, son animales, no se llaman hombre, ¿cómo podés decir que los no judíos se llaman hijos del hombre? Si tu papá es un ser humano, aquí vos sos un ser humano. Y si tu papá es un animal, vos sos un animal, no hay duda. El hijo de un perro es un perro, el hijo de un gato es un gato, el hijo de un ser humano es un ser humano. Entonces, si el Talmud mismo dice que los no judíos se llaman Bnei Adam, hijos del hombre, entonces ¿qué son? ¿Perros? ¿Gatos? Son hombres. Pero el Talmud dice que no se llaman hombre. ¿Y de qué estás hablando? Muy bien, hasta aquí todas las preguntas. Obviamente vamos a estudiar cuál es la respuesta, la solución a todas estas preguntas. Pero solamente con estas preguntas ya tiene que quedar claro que no tiene ningún sentido, cero. Es una tontería, una burrada decir que el Talmud dice que los no judíos son animales. Es una burrada. Porque tenés montones de lugares en la Torá, estos son algunos. Y él trajo otro en su otro comentario, donde está clarísimo que no son animales, son seres humanos. Y entonces, ¿qué significa la enseñanza cuando el Talmud dice, los judíos se llaman hombre, los no judíos no se llaman hombre? ¿De qué estamos hablando? Continuamos con el comentario. Sin embargo, iluminó Dios mis ojos. Creo que nuestros sabios dijeron algo impresionante con esta frase, de que vuelta, los judíos se llaman hombre, los no judíos no se llaman hombre. Algo muy importante. Cuando nosotros meditemos ampliamente en la situación del pueblo de Israel ahora, los judíos ahora, y la situación del resto de las naciones ahora, vamos a ver que hay dos diferencias fundamentales. A lo largo del texto vamos a ver estas dos diferencias. Muy interesante el texto. Dos diferencias fundamentales entre el pueblo de Israel y el resto de las naciones. ¿Cuáles son? Analicemos la historia, dice. En aquel entonces, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, todos los seres humanos eran exactamente igual al pueblo de Israel. Éramos todos iguales. Éramos como huérfanos sin padre. Es un poco poético el texto, así que síganme. Es muy interesante. Éramos como huérfanos sin padre. Andábamos en la oscuridad. Todos residíamos juntos en la oscuridad. Y no conocíamos a Dios. Y no solamente el faraón, que el faraón dijo, no conozco a Dios, lo yadaitis Hashem, yo no conozco a Dios, le dijo a Moisés, sino que incluso el pueblo de Israel tampoco reconocía a su Padre que está en los cielos en absoluto. No es que todos los judíos en Egipto eran todos grandes sabios y grandes santos, todo lo contrario. Hasta que tuvo que Moisés Rabbeinu pedirle a Dios y decirle, cuando me pregunten cuál es el nombre de Dios, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo les pruebo a estos tipos que son más duros que la cabeza dura a los judíos mismos? Que realmente Dios habló conmigo en toda la historia de la zarza ardiente, con Moisés Rabbeinu y Dios. ¿Cómo les pruebo? Pregunto a Moisés, ¿cómo les pruebo a esta gente? No me van a creer. Si yo vengo ahora y digo, Dios habla conmigo, ¿quién me va a creer a mí? Este rabino está loco. Lo mismo pasa con Moisés. E incluso cuando pasaron por el Yamsuf, por el mar de juncos, todavía la fe estaba floja en sus manos. De los judíos está hablando. Y tenían idolatría en ese momento junto con ellos, como está escrito en el Talmud, sobre el versículo de Ovar Bayam Tzara, y pasó por el mar sufrimiento. La imagen, Pesel se llama en hebreo, era un ídolo que tenía un personaje que se llamaba Mija, estaba caminando con el pueblo de Israel
todos los años, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra de Israel, todos los 40 años del desierto, Minja estaba ahí con un coso de idolatría en su tienda. Y no lo dejó. Y después se instaló en Israel, en la tierra de Israel, hizo todo un desastre. Una historia larga que no viene ahora el caso. Pero el punto es, ¿eran todos los judíos santos y puros y lindos? ¡No! Minja estaba ahí en el medio haciendo idolatría todos los santos días del viaje del pueblo de Israel por el desierto. De acá está claramente probado que el pueblo de Israel estaba hundido en todo tipo de suciedad, abominación, asquerosa, como los egipcios. Y como las costumbres de los egipcios, exactamente igual. Y no sabían en absoluto de sus obligaciones frente a Dios y frente a todos los demás judíos y para ellos mismos. No prestaban atención. Paréntesis, no está en el comentario, pero es obvio. Ni todos los judíos eran así, ni todos los no judíos son así. Es decir, ¿había tzadikim? Sí, claro que sí, estaba Moishe Rabbeinu y él no hacía idolatría. Aaron y tantos otros más. ¿Había algunos que hacían idolatría? Sí, claro, también. Cuanto más aún, así eran los judíos que estaban hundidos en la idolatría, cuanto más aún el resto de las naciones, que incluso los más sabios entre ellos, como por ejemplo los griegos y este tipo de gente, todo el servicio de ellos era abominable, asqueroso. Servían al toro, servían al burro juntos, y a todo tipo de animales del campo y del bosque, de las montañas, y rezaban a imágenes y a los árboles, y a las maderas, y a las piedras, a las montañas, a los ríos, como si fuesen dioses. El dios de esto, el dios de lo otro. Y sus hijos y sus hijas hacían ofrendas a los demonios, y en todas las montañas hacían humo de sangre de las personas. Ofrendaban a sus propios hijos, ofrendaban a sus vecinos. Esto es lo que hacían las otras naciones. Entonces, hasta acá, ¿qué tenemos en la historia de la humanidad? El pueblo de Israel no era muy diferente del resto de las naciones. Hacían todo lo mismo. Así, asá, pero al fin y al cabo era todo lo mismo. Recordó Dios a todo el mundo y recordó su pacto que hizo con Abraham, su sirviente, y eligió a su descendencia tras de él, para que ellos, o sea, los descendientes de Abraham, sean los sacerdotes y los que enseñen a todo el resto de las naciones del mundo. Y descendió Dios de los cielos, dentro de Mitzrayim, dentro de Egipto, que era la tierra de la sabiduría en aquel momento, y entre un pueblo asqueroso y abominable, o sea, todo lo que pasaba en Egipto con toda la idolatría, etc. Y abrió con Sebes es una pinza, abrió con una pinza, con una tenaza, sus ojos cerrados, golpeando al faraón y a su tierra con las grandes, terribles macois, terribles plagas. Y estando bajo el gobierno de los egipcios, ellos, su pueblo, gritaron a Dios. Dios escuchó que su pueblo gritó a él desde el cielo. Dios escuchó desde el cielo para que sepa, y Dios le demostró al faraón con todas sus plagas, que sepa. Estos son versículos, y él está parafraseando un comentario fantástico de la Barbanel, Don Itzhak Barbanel, que fue ministro de Economía de los Reyes Católicos de España. Interesante. Era un gran genio de los comentaristas. Entonces él explica que cuando Dios trajo las plagas estaban divididas en tres partes, en tres grupos de plagas. El primer grupo de plagas es, el versículo dice, Dios le dice a Paro y al faraón a través de Moishe, para que sepas que yo soy Dios en medio de la tierra. O sea, que yo superviso y manejo el mundo. Punto número uno, grupo número uno de plagas. Y después Moishe le dice al faraón, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Este es el poder de Dios, de hacer lo que Él quiera. No solamente supervisa, sino que tiene poder por sobre toda la creación. Y el tercer grupo de plagas, para que sepas que a mí me pertenece la tierra
El Abarbanel explica, esto representa la recompensa y el castigo que Dios da a todas sus criaturas por sus acciones. Entonces, los hijos tontos abrieron sus ojos, está hablando del pueblo de Israel en Mitzrayim, en Egipto, y vieron quién es el que maneja este palacio. Y todo lo que les falta a ellos del conocimiento de Dios y sus caminos. Y observaron los inteligentes con mucha más fuerza en la apertura del mar de juncos. Y entonces ahí miraron con el dedo, apuntaron con el dedo, por así decir, y vieron quién es el que maneja este palacio. El mundo entero está hablando. Y qué le falta, y todo lo que les falta a ellos del conocimiento de Dios y sus caminos. Perdón, me volví para atrás, un texto con letras muy chiquitas. Y dijeron en la apertura del mar, este es mi Dios y lo embelleceré. Y creyeron en Dios y en Moisés su sirviente. Más aún, no fue suficiente esto, hasta que se reveló sobre ellos en la visión impresionante y temible en el monte Sinai, y entre el fuego hasta el corazón del cielo, oscuridad, nube, nubarrón, Dios les hizo escuchar sus preceptos y sus leyes irracionales y todas sus reglas, que incluyen todas las obligaciones del ser humano. Y también les enseñó después cuál es el orden de los comportamientos adecuados, cómo deben repartirse los campamentos para el viaje del pueblo israelí en el desierto, cómo tienen que ser las limpiezas, cómo tienen que ser las banderas de cada campamento, las trompetas y todas las herramientas santas y este tipo de cosas, todo lo que Dios dijo en el desierto para el pueblo de Israel. De manera tal que todo el éxito del pueblo de Israel en ese momento y en el futuro, y esto que va a decir ahora es la clave de todo el texto, todo el éxito del pueblo de Israel en ese momento y en el futuro no fue sabido por ellos, por el pueblo de Israel, por su propio intelecto. Es decir, a los judíos en el momento de la entrega de la Torá, estando en el desierto, yendo para atrás, estando en el desierto, en la apertura del mar, en Egipto, etc., nunca se les ocurrió, che, ¿por qué no hacemos tal mitzvah? ¡Qué buena idea! A Dios le va a gustar. No existe eso. Vino Dios, de arriba por así decir, y dijo, señores, A, B, C, D, 613 cosas. Esto es lo que hay que hacer. Dios, no, como dice en el texto, le abrió los ojos a las personas con tenazas. Señores, tenían sus ojos cerrados. Abran los ojos. ¡Ay, no se dan cuenta! Vení, voy a venir yo con una tenaza y te voy a abrir los ojos, hasta que entiendas. Solo que, terminando, digamos, con la parte de lo que significa el pueblo de Israel y cómo llegaron a la plenitud, solo que Dios, en su propia gloria, Él mismo les enseñó, les mostró, les abrió los ojos con tenazas, etc. Bien, esto es el pueblo de Israel. Pero no fue así con el resto de las naciones. No fue así con el resto de las naciones. Que incluso en aquel momento en que se acercó Dios al pueblo de Israel y los hizo plenos, como dándole los preceptos, enseñándoles, etc., todavía había entre las personas del mundo aquellos que alucinaban acostados o recostados en un sueño somnoliento de maldad y de vaciedad, de abominación temible, terrible. La gente estaban totalmente confundidos. Incluso cuando Dios demostró sus grandes milagros en Egipto, en la apertura del mar, cosas que pasaban en el desierto, las otras naciones todavía estaban en la oscuridad total. Por lo menos, todo lo que, sea como fuere, todo lo que captaron después y lo que generó su éxito en ese momento y en el futuro, fue creado por ellos mismos. En forma en que cada uno puede decir, yo me hice a mí mismo. ¿Qué está diciendo? Todo el resto de las naciones, acá es la diferencia número 1, después va a plantear la segunda diferencia. Diferencia número 1, el pueblo de Israel, Dios vino, por así decir, de arriba y dijo, señores, hagan esto y esto los va a llevar a su plenitud. Listo. Todo el resto de las naciones no tuvieron esa oportunidad. Podemos discutir
si Dios paseó la Torá por todo el resto de las naciones para enseñarles. Ok, es una frase de nuestros sabios muy interesante, podemos discutirlo. Pero en la práctica no lo aceptaron, por la razón que sea. ¿Y qué tenían en sus manos para llegar a su propia plenitud? Lo que se les ocurría a ellos mismos. A nosotros nos parece que lo lógico es comportarse de esta manera. No robemos, no matemos. A nosotros nos parece que el comportamiento adecuado para una sociedad es de tal y cual manera. Existen códigos de leyes muy antiguos, grupos de filosofías y leyes muy antiguas. ¿De dónde salió todo eso? De la lógica de seres humanos inteligentes, líderes, de bien, gente de bien, que pensaban el bien para el resto de la humanidad y para ellos también. Mucho absorbieron y aprendieron de la Torá de Dios, del manantial del pueblo de Israel, en todo el tiempo que pasó desde aquel entonces, o sea, desde que Dios entregó la Torá al pueblo de Israel, hasta ahora. Y mucho de las obligaciones del ser humano y del el comportamiento, de las buenas cualidades y la ética, aprendieron a través de lo largo del tiempo y la naturaleza. El tiempo fue enseñando también, por así decir, a través de que penetró en ellos la luz del intelecto poco a poco, como una luz brillante que de a poquitito va creciendo. Hasta que, cuando vos observes hoy en día al más bajo de las naciones, o sea, el ser humano más bestia y más bruto de todos, aún así es increíblemente más elevado que lo más elevado de las naciones hace miles de años atrás. El genio de las naciones de miles de años atrás, así está escrito acá, no le llega ni a los talones al más bestia de hoy en día. ¿Qué está diciendo el texto? Paréntesis. Antiguamente, los peluqueros, está escrito en el Shulchan Aruch, en el Código de Ley Judía, que un judío tiene prohibido ir a un peluquero no judío. Hoy en día no se aplica esto. ¿Por qué no se podía? Porque te va a matar con la navaja. No, te va a matar, ¿qué le importa? A nadie le importaba la vida, de nadie. No había justicia, no había policía, no había cámara, no había nada. Matá a este, matá al otro, enterralo en tu patio y ya está. ¿Quién se va a enterar? Nadie. Entonces no vayas a un peluquero, porque estos tipos eran bestias, brutos, ordinarios, y mataban por nada. En los caminos eran peligrosos, no se podía andar por los caminos, los bosques estaban llenos de ladrones y problemáticas. La gran mayoría de los seres humanos, la gran mayoría eran burros, no sabían leer, no sabían escribir. La higiene, ni existe higiene, no existía la higiene. En los grandes palacios y qué sé yo, se bañaban, andás a ver, una vez por semana, con suerte. Y tenían tantos sirvientes y esclavos y qué sé yo, les lavaban la ropa. El resto de la gente vivía en un desastre. Un desastre. Hoy en día, no podés decir que todos los no judíos son burros e ignorantes. ¿Vos querías decir esto hace 2000 años? Podemos entenderlo por lo menos. Porque era así, lamentablemente. Pero hoy en día, ¿de qué me estás hablando? Como él mismo dijo antes. Doctores, quiero decir médicos, abogados, ingenieros, artistas, de todo tipo. ¿Qué vas a decir? ¿Que son todos burros? Vos sos el burro, que decís que son todos burros. No tiene sentido. Ningún sentido. Solo que con el pasar de mucho tiempo y con mucho esfuerzo, las naciones se hicieron a sí mismas. Esto lo que está diciendo es que cada uno se desarrolló y creció desarrollando lógica, inteligencia, leyes, códigos. Surge entonces que el pueblo de Israel y las otras naciones, cada uno de ellos tiene una virtud propia, diferente, una virtud propia. La virtud de las naciones por sobre el pueblo de Israel es que con su libre albedrío y con sus propias capacidades literalmente se hicieron a sí mismas. Se hicieron en el sentido de gente de bien, gente educada,
con, de vuelta, leyes, justicia, estructura, etc. Se hicieron a sí mismos, con su propia fuerza y capacidad. Y esto con seguridad es una virtud muy por encima de la virtud del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel fueron arrastrados de los peyes, dice, de la peyes roisha. Peyes es la parte de acá de la cabeza, que hay gente que tiene la costumbre de tener largo acá los peyes. En Chabad, donde la comunidad donde yo pertenezco, no es la costumbre. Pero lo que está diciendo él es, nos arrancaron así de los pelos y nos llevaron, y Dios dijo, muchachos, hagan esto. Y esto nos llevó a nuestra plenitud. Y el pueblo de Israel no puede decir, miren, nosotros somos re inteligentes. ¿Sí? ¿Qué? No se te cayó una idea en miles de años. Vino Dios y te dijo todo lo que tenés que hacer. Así es fácil. Todo lo que Dios hizo maravillas con ellos, para llevarlos a la plenitud, todo fue la mano de Dios con ellos. Y solamente fue por virtud de sus patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. El resto de las naciones tuvieron que, como se dice en criollo, remarla, tuvieron que trabajar. Y pasó un montón de tiempo hasta que realmente pudieron llegar, por sus propios méritos, a la lógica, al pensamiento, a la justicia, a la educación, etcétera, etcétera. Esta es la virtud de las otras naciones por sobre el pueblo de Israel. Diferencia número 1. Ahora voy a empezar a explicar la diferencia número 2. Sin embargo, aún así hay una virtud muy particular también del pueblo de Israel por sobre las otras naciones, a través de que todo lo que captaron el pueblo de Israel no fue por fuerza propia. Es por eso que el pueblo de Israel tiene muchísimas mitzvot, preceptos en la Torá, que elevan muchísimo el intelecto humano. Lo hacen crecer. Como por ejemplo, todas las leyes irracionales, no lógicas de la Torá, la gente no las haría si no las entendiese. Hasta el final de los días, donde Dios va a verter, no sé cómo se dice, su espíritu sobre toda la carne, sobre todos los seres humanos, todos lo vamos a poder entender a Dios. Entonces, ¿cuál es la virtud? No termina el texto, pero ¿cuál es la virtud del pueblo de Israel por sobre las naciones? Que el pueblo de Israel hacen cosas, preceptos, mitzvot, incluso si no las entienden. Pero las naciones no. ¿Por cuánto llegaron a la plenitud del ser humano? El resto de las naciones. A través del intelecto, a través de entender y conocer. En lo que no entienden dicen, no, esto no va. No me vengas con cosas irracionales. No lo aceptamos. Pero lo mismo pasa al revés. Pero por cuánto el pueblo de Israel, toda su plenitud es irracional. Vino de arriba, no es porque se les ocurrió. Entonces tienen esta cualidad de entregarse a Dios incluso por cuestiones irracionales. Entonces hay una virtud en cada uno. Los no judíos tienen la virtud de que llegaron a la plenitud por su fuerza propia. El pueblo judío no tiene eso. Y el pueblo judío tiene la virtud de que por cuanto Dios, por así decirlo, les abrió los ojos con tenazas, entonces tienen esa cuestión, esa capacidad de hacer cosas irracionales que los no judíos no tienen. Y esas son las dos diferencias con las cuales él empezó a explicar el texto. Más aún, ahora explica este mismo concepto. Por cuanto todo lo que ellos hicieron, no lo hicieron los no judíos, sino con su capacidad intelectual de ser humano. Por lo tanto, aquella persona que es vaga, que no tiene ganas de trabajar y no quiere abrir sus ojos, incluso con el pasar del tiempo, todavía esa persona todavía está hundida en la suciedad y asquerosidad de los anteriores. Como por ejemplo, la mayoría de los habitantes de África, así trae el texto acá, y también los que están en Asia y en América, hay pueblos, muchísimos pueblos, que todavía andan en la oscuridad y sirven a ídolos y hacen ofrendas de sus propios hijos a los demonios, como hacían sus padres desde antaño. Porque no conocen a Dios y no conocen su Torá y no reconocen nada de esto.
No es así con el pueblo de Israel. Ellos cuidan todos los preceptos de la Torá, todas las leyes irracionales de la Torá, incluso aquellas que no son comprensibles por el ser humano. Y también todo el pueblo, de los más chiquitos a los más grandes, viven con la fe en Dios. Y como tontos y como gente que no entiende desde chiquititos, se nutren de los pechos de la Torá de Dios. Es una especie de poesía. Y esto es lo que los lleva a abrir sus ojos en el camino de la vida. Tienen esa fe enchufada, por así decir, inyectada adentro. Y por eso el versículo dice, ahora va a traer varias pruebas de esta idea que él plantea. Por así decir, resumiendo, Dios hizo al pueblo judío. Los no judíos se hicieron a sí mismos. Y esto no lo estoy diciendo en detrimento. Todo lo contrario, él no lo está diciendo como algo malo, algo negativo. Todo lo contrario, es una virtud que ellos tienen, todos los otros pueblos tienen por sobre el pueblo de Israel. Se hicieron a sí mismos. Y por eso está escrito, el versículo dice, Am Zuyotzartili. Dios dice, este pueblo yo lo formé para mí. Es decir, yo, dice Dios, los hice. Y está escrito, Él nos hizo y no nosotros. Y por eso relatan mi alabanza. A mí me tienen que alabar, dice Dios, porque yo los hice a ellos. Y ellos no se pueden enorgullecer en ellos mismos, porque no hicieron, entre comillas, nada. Todo lo hizo Dios. Y también está escrito, tu pueblo son todos justos, incluso los más tontos de ellos van a heredar la tierra de la vida, como una herencia que uno no trabajó por tenerla, ¿no? Los padres trabajaron y los padres murieron y te dejaron toda la riqueza. Que bueno, yo no hice nada. Este es el mismo concepto. ¿Qué hizo el pueblo de Israel por tener todo lo que tiene? No, nada. Abraham, Isaac, Jacob. Esos eran. Ellos tuvieron mérito y nosotros nos alimentamos de los méritos de ellos. Y todo esto es porque Dios mismo está parafraseando un versículo de Ishaya, famoso. Neitzer Matoai. Son la formación de mis plantas, mi plantación. Yo mismo los formé, yo mismo los hice. Son la acción de mis manos. ¿Qué se van a enorgullecer de qué? Si yo los hice, dice Dios. De acuerdo a esto, el pueblo de Israel tiene en este asunto de su elevación y su virtud, y acá viene la explicación de Adam, hombre, o Ha-Adam, el hombre. No nos olvidemos, todo este texto bastante largo viene a explicar una enseñanza del Talmud. De vuelta, el Talmud decía, Atem Kruim Adam, ustedes judíos son llamados Adam, y los no judíos no son llamados Adam. Y la gente burra dice, no, el Talmud dice que los no judíos son animales. No, ahora vas a entender, a partir de las diferencias que él planteó, que los judíos los hizo Dios, por así decir, y los no judíos se hicieron a sí mismos, en el buen sentido, ahora vas a entender el Talmud. Paciencia. De acuerdo a esto, podemos decir que el pueblo de Israel tiene en su virtud y en su plenitud una similitud con el primer hombre, que se llamaba Adam. Ese era el nombre de él. Porque toda persona, todo ser humano, cuando nace, cuando viene al mundo, es creado falto de conocimiento. Un bebé, ¿qué sabe? ¿Qué entiende? A ver, suma 1 más 1. No entiende. Ok, va a crecer y va a ser un gran sabio. Pero en el momento que llegó al mundo, no entiende nada. Y tiene que pasar tiempo. Y tiene que estudiar. Y desarrollar su intelecto. Y se tiene que abrir sus arrugas. Los bebés están todos así arrugados. El tipo se tiene que abrir y crecer. Hasta hacerse un hombre. Una persona de bien. Esto es todos nosotros. Sin excepción. Excepto el primer hombre. El primer hombre fue creado entero, pleno, como si tuviese 20 años y ya reconocía a Dios. Fue creado con conocimiento e intelecto. E inmediatamente cuando Dios sopló en él un espíritu de vida, ese espíritu de vida ya era, como dice el Targum, la traducción de Onkelos, Ruach Memalela, el espíritu de hablar. Hablaba, el tipo hablaba y ya... ¿Qué bebé nace hablando? Ninguno. Lloran, gritan, patalean. Y pasa tiempo hasta que el ser humano aprende a hablar. El primer hombre, en cuanto Dios sopló en él su alma, el tipo ya estaba hablando.
con intelecto, con conocimiento, y sabía lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer, etc. ¿Por qué? Porque también era igual el primer hombre como el pueblo judío. Es la misma cuestión, que también fue formado por las manos directas de Dios, como el pueblo de Israel. Esto no está diciendo que cada judío fue formado por la mano de Dios y los no judíos no. No está diciendo eso. Está diciendo, fíjate la similitud que hay entre cómo el pueblo de Israel llega a su plenitud, porque Dios vino de arriba y lo sacó de los tzitzis, como decía, de los peyes de la cabeza, el versículo de Yehezkel que dice mitzitzis roishi, de los extremos de la cabeza. Esto es el pueblo de Israel. De la misma manera que el primer hombre también fue creado así, pum, de arriba, toma, ahora sabes todo. Hay una similitud acá entre el pueblo de Israel y el primer hombre. Ahora bien, todo lo que le pasa a un hijo y todas sus acciones de un hijo es similar a las acciones que le pasan a un padre. Y por eso lo llamamos padre. Por eso está escrito, por ejemplo, con esto son diferentes versículos en la Torá. Con esto vendrá Aarón al lugar santo, en toda la historia de Yom Kippur, en todas las acciones Parsha Zahar y Mois, en el tercer libro de la Torá. Y en la práctica no era solamente Aarón. Aarón fue el primer Kohen, el primer sacerdote, pero se refiere a todos los sacerdotes que vienen después de él. Y de la misma manera, este es mi pacto con los hijos de Levi, está escrito en Malachi, en el profeta Malachi, en capítulo 2. No se refiere solamente a Levi, el hijo de Jacob, se refiere a toda la tribu de los hijos de Levi. De la misma manera, busquen a Dios su Señor y a David, su rey, en Osea. No está hablando de David, el personaje hijo de Ishai, sino que está hablando de cualquier rey de la descendencia de David. Como está escrito, mi sirviente David será sirviente por sobre ellos, dice Yehezkel, el capítulo 37. Y esto está hablando de Melech HaMashiach, del rey Mashiach, que es un descendiente de David. No está hablando de David, ya murió hace muchos años David. Y de la misma manera pasa con nuestro pueblo santo. Nos llamamos Israel, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por nuestro padre, que se llamaba Israel. Jacob se llamaba Israel también. No solamente porque su cama, así dicen nuestros sabios, su cama fue plena y completa, es decir, no salió de Jacob ningún otro pueblo. Todo tenía que ver con el pueblo de Israel. Todos los descendientes de Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, son el pueblo de Jacob, de Israel. ¿Y por qué nos llamamos el pueblo de Israel? Porque todo lo que le ocurrió a nuestro padre, a este anciano, dice, nuestro padre Jacob, para hacer referencia claramente a un personaje en la historia, Jacob, soportó persecuciones y tuvo muchísima gente que le hizo daño, le quiso hacer daño desde joven hasta la ancianidad, de la misma manera. Y acá parafraseando un versículo de los Salmos, Rabo Estraruni Meneurai, muchísimas opresiones y sufrimientos tuve desde joven, diga el pueblo de Israel. Y en la realidad, por eso nos llamamos en nombre de él, en nombre de Jacob, en nombre de Israel. Y de acuerdo a esto, y acá viene la clave de entender la frase del Talmud, no corresponde llamar a todos los seres humanos con el nombre Adam. Paciencia, no está diciendo que son animales. No. Así como el pueblo de Israel se llaman Israel. ¿Por qué? Porque todo lo que le pasó a Jacob, al personaje Israel, el ser humano Israel, que se llamó así, le pasa también a los descendientes de él, a sus hijos, digamos. Entonces somos el pueblo de Israel. Todos los seres humanos les pasa lo mismo que le pasó a Adán, al primer hombre. No. ¿Cómo que no? Vamos a ver. El primer hombre se llamaba así. ¿Por qué? Porque fue creado de la tierra. Adama, en hebreo, es tierra. Adam fue creado de la tierra. Pero toda su descendencia, todos los seres humanos, ¿cómo fueron creados? De papá y mamá. De carne y hueso fuimos creados. Solamente al pueblo de Israel los podés llamar Adam. De vuelta, llamamos a los hijos de acuerdo a las cualidades de lo que pasó al padre. Al pueblo de Israel los podés llamar Adam. ¿Por qué?
No por la gloria y el honor del pueblo de Israel, y entonces decimos que todos los no judíos son animales. No, los llamás Adam al pueblo de Israel porque la plenitud que ellos llegaron del pueblo de Israel es de manos de Dios. De la misma manera que el primer hombre, su plenitud era porque Dios lo creó así, nada más. Lo creó como de 20 años y le puso inteligencia en su cabeza. Lo mismo pasó con el pueblo judío. Por eso el pueblo judío lo puede llamar Adam. Por lo tanto, todo lugar en la Torá donde dice la palabra Adam está hablando solamente del pueblo de Israel. Como por ejemplo, en Parshas Vaikra, tercer libro de la Torá, Adam ki yakriv. Cuando una persona ofrezca una ofrenda de animales, etcétera, etcétera, esto está hablando solamente del pueblo de Israel, como dice el Talmud, ustedes, el pueblo de Israel, y no todos. Y esto excluye a los no judíos. Y se necesita otro versículo, explica el Talmud, en otro lugar, para enseñarnos que los no judíos también pueden hacer ofrendas específicas, etc. Más allá de los detalles, ahora no importa. Entonces a los judíos los podés llamar Adam, pero a los no judíos no los podés llamar Adam, no corresponde, porque ellos con muchísimo esfuerzo se hicieron a sí mismos, y el primer hombre no se hizo a sí mismo, lo hizo Dios. Y no se parecen en absoluto al primer hombre, las otras naciones, en términos de los méritos que tiene y lo que hizo con su vida. Pero, por el otro lado, todo lugar en la Torá donde dice Bnei Adam, los hijos del hombre, esto incluye también a los no judíos. Obvio, somos todos hijos del primer ser humano. Todos somos sus hijos y sus nietos. De la misma manera, todo lugar donde la Torá dice Ha-Adam, el hombre con la letra He adelante, esto con seguridad no es el nombre del primer hombre. ¿Por qué? Porque cada nombre esencial, un nombre propio, así se diría en castellano, nunca aparece en la Torá con una letra Hei adelante. Como por ejemplo, nadie dice Ha-Abraham, el Abraham. Hay ciertos lugares en Argentina donde la costumbre, en las ciudades grandes, por lo menos en Buenos Aires no, pero en las ciudades grandes la gente dice, el Juan fue para allá y vino y salió y entró, el Juancito y la Juancita. Bueno, no es una forma correcta de hablar. En hebreo, en la Toira, no aparece nunca Ha-Abraham, Ha-Itzhak, el Itzhak, Ha-Israel, el Israel, no existe esto. No aparece en ningún lado. Entonces no podés decir que la palabra Ha-Adam, el hombre, esté haciendo referencia al primer hombre. No tiene sentido. ¿A qué está haciendo referencia? Al ser humano, como ser humano, qué sé yo. Somos todos seres humanos, con ojos, piernas, etc. Sino que, simplemente para continuar con el comentario, faltan 2 líneas nada más. Con seguridad, cada vez que aparece la palabra Ha-Adam, la traducción es Mensch en Yiddish, un ser humano. De eso está hablando. Un ser humano. Y simplemente lo estamos llamando Adam, porque es una forma, en hebreo, de referirse al ser humano. Hay diferentes palabras para ser humano. Ish, Adam es el más elevado, Ish es el que sigue, después Enosh y Geber. Son diferentes palabras para expresar, en hebreo, ser humano. Y ahí, cuando aparece la palabra Ha-Adam, el ser humano, no el primer hombre, el ser humano, con seguridad incluye a todos los seres humanos. Porque todos somos criaturas intelectuales con Tselem Elohim, con la imagen de Dios, que así habíamos empezado. Lo que surge de nuestras palabras entonces es que lo que es llamado el pueblo de Israel Adam no es una virtud y una alabanza tan grande. Al final, lo que parecía decir, los judíos son seres humanos, los no judíos son animales. No está diciendo eso. ¿Qué está diciendo? Los judíos los hizo Dios. Él, Dios, les dio sabiduría, les dio leyes, los agarró de la cabeza y los sacó del pozo donde estaban. Por eso lo llama Adam. Porque de la misma manera que el primer hombre no hizo nada, fue creado con toda su inteligencia y se le inyectó Dios, los judíos es algo muy parecido. Y los no judíos no son llamados Adam.
Pero no porque son animales, porque no tienen esta misma cuestión de haber sido creados con la sabiduría porque Dios se los inyectó, sino que ellos mismos por su propio esfuerzo tuvieron que llegar a esto, con el pasar de tiempo, con el aprendizaje, etcétera, etcétera. Esto, el hecho de que el pueblo de Israel son llamados Adam, hombres, solamente testifica sobre ellos que ellos no se hicieron a sí mismos. Ellos no, traducción literal, no retiraron la cáscara gruesa del corazón cerrado de ellos. De ninguna manera. Sino que solamente fueron como una materia en manos del Creador, bendito sea. Este es el final del comentario. Entonces, ¿cuáles son las dos diferencias que él plantea entre el pueblo de Israel y las naciones? Diferencia número uno es que el pueblo de Israel fue Dios que vino de arriba y los sacó y los hizo y los armó y los pensó, etcétera, etcétera. Y las otras naciones no, de abajo para arriba, por así decir. Ellos tuvieron que hacerse a sí mismos con muchísimo esfuerzo a mérito de ellos. Esto es algo meritorio de ellos por sobre el pueblo de Israel. Y la segunda diferencia es causada justamente por esta primera diferencia. La segunda diferencia es, por cuanto es Dios el que hizo al pueblo de Israel, él inyectó en la mente, en los corazones, como sea, la capacidad de ir más allá de lo intelectual. Porque no están basados en lo intelectual. Y por eso pueden cumplir los preceptos irracionales de la Torá. Mientras que las otras naciones, en cuanto salís con algo irracional, dicen, no, esto no entendemos, entonces no lo vamos a hacer. Con esto queda clarísimo, Dios mediante, de vuelta, esta enseñanza del Talmud. ¿Por qué el Talmud dice que el pueblo de Israel, Atem Kruim Adam, el pueblo de Israel son llamados Adam? No está diciendo que somos seres humanos, está diciendo que somos similares al primer hombre. Y el resto de las naciones no son llamados Adam, ¿por qué? No está diciendo que son animales, está diciendo que no tienen esa similitud, esa, entre comillas, ventaja que tuvo el primer hombre, y digo entre comillas porque a lo largo del comentario está clarísimo que no es una ventaja, sino que todo lo contrario. Por eso, entre comillas, no tuvieron esa ventaja las otras naciones, de que venga Dios y les diga, estas son las leyes, hagan esto, y se lo lleven, por así decir, de los costados de la cabeza para arriba. No tuvieron eso, tuvieron que trabajarla, tuvieron que remarla, y fue muy difícil, y con el pasar del tiempo, etcétera. Y como él mismo mencionó, el más burro de hoy es increíblemente más inteligente que el más inteligente de hace 2000 años. ¿Y por qué es así? Por esfuerzo propio. Y esto es algo meritorio. Este es el comentario de Tiferes Israel sobre esta frase del Talmud. Espero que se entienda y espero que podamos aprovecharla. Y como ya hablamos muchas veces, cada uno tener su rol, entender a dónde apuntar, qué me dio Dios para trabajar y desarrollarse en ese sentido. Preguntas, dudas. Acá Ana Galía hace un comentario, un segundito. Entonces, a pesar de la ignorancia de las personas, han ido sobreponiéndose a la maldad que estaba inundando el mundo. O sea que a pesar de ignorar la Torá, hubo algún avance. Correcto. ¿A qué se debió? Acá él no trae en el comentario a qué se debió ese avance. Lo único que él dice, es interesante, que él dice así: mucho absorbieron y aprendieron de la Torá de Dios, del manantial del pueblo de Israel, en mucho tiempo, desde entonces, o sea, desde antaño hasta ahora. Y mucho fue evidentemente mérito propio, como él también trajo los ejemplos de personajes como Gutenberg. Fue el mérito de él que se le ocurrió, y gracias a él, la imprenta, y gracias a él hoy tenemos libros y son relativamente baratos. Hay que entender que un libro, antes de Gutenberg, un libro salía lo que hoy serían, no sé, $10,000, $20,000, un número que uno dice, wow, por lo menos para mí es un número wow, qué sé yo. Uno dice, no puedo comprar muchos libros que digamos. Es difícil, había uno en toda la sinagoga para toda la gente, una copia del Talmud para toda la ciudad, porque había que copiarlo a mano. Y a partir de la genialidad de Gutenberg, bueno, ahora tenemos libros y son relativamente baratos. Entonces, este tipo de cosas fueron desarrollos de ellos mismos y son méritos de cada uno de ellos. Las vacunas, los médicos, la medicina, la ciencia, la tecnología, hay montones de avances.
Montones y montones de cuestiones muy, muy interesantes. Rosy pregunta, ¿para los Bnei Noach aplica que su alma se impurifique, que se llene de clipot? Interesante, muy interesante pregunta. El Ora Haim dice que no. ¿Es correcto decir que somos hijos de Dios o son los hijos del hombre? Es correcto decir que son hijos de Dios. 100%. No hay criatura que no sea hijo de Dios. No hay criatura. Ana Gali, ¿el mérito se gana por el esfuerzo que hagamos al doblegar nuestro instinto? Sí, claro que sí. Esta es una herramienta. Y trabajar, estudiar, conocer, saber, preguntar. Sí, sí. No sé si alguien tiene preguntas. Yochebet tiene una pregunta, ¿sí? Buenas noches, Rab. Buenas noches. Si el alma del Noágida no forma Kelipot, entonces quiere decir que no pasa por el Geinó. No sé. Habría que preguntarle al Ora Haim, que es el que dice esta idea. En Parshas Jukas, él trae esta idea, es un comentario largo del Ora Haim. Haim Benatar se llamaba, Eretz Israel, año 1630, 40, 50. No sabría responder. Habría que preguntarle a un Mekubal, y no creo que tampoco tenga respuestas. Y más aún, siguiente paso, existe el concepto de Gehinom sin ninguna duda para no judíos también. Sin ninguna duda, está traído en montones de fuentes, en montones de midrashim, comentarios de nuestros sabios. Existe Gehinom para no judíos. ¿Qué es lo que se purifica? ¿Qué es lo que no se purifica? ¿Qué es lo que refina? ¿Qué es lo que no refina? No lo sé. Sí, yo, Rab, Sí. a ver si entendí entonces el concepto, la idea. Cuando usted habla entonces de la diferencia, radica en el artículo específicamente para ver la diferencia cuando dice Adam y Ha-Adam, hombre y el hombre. Y muchas veces los comentaristas, por ejemplo, de Rambam, traen también el término Ish, pero eso se aplica también al pueblo judío o habla de todos los seres humanos. Por ejemplo, en el libro de Mishneh Torah. Y otra pregunta, hay también en los profetas una expresión que dice Ben Adam, hijo de hombre. Sí. ¿Eso también está haciendo referencia al pueblo judío o a los Bnei Noach también? Bien. En general, la palabra Adam se refiere al pueblo de Israel, y la expresión Ha-Adam, el hombre, se refiere también a no judíos. Esto es en general. La expresión Ish, en cada lugar en la Toira, tiene otro significado. Por ejemplo, justamente una de las pruebas que él trajo acá, al final del comentario, sobre las ofrendas. El pueblo de Israel hace ofrendas. ¿Por qué? Porque dice Adam ki yakriv mikem. Cuando un hombre, Adam, no Ha-Adam, o Adam solo, ofrezca de ustedes, etc. Eso se refiere a que los judíos hacen ofrendas, los no judíos no hacen ofrendas. Pero la Torah misma dice en otro lugar, Ish ki yakriv. La traducción literal, suena mal, ya lo sé, pero en hebreo se dice así. Un hombre cuando ofrezca. Ish. ¿Cómo Ish? Ya está, un hombre. Nuestros sabios aprenden que esto viene a agregar, a aumentar, que los no judíos también hacen ofrendas. Con las leyes que corresponden, etc. Quiere decir que la palabra Ish también hace referencia a no judíos. Ahora, al respecto de Mishneh Torah en el Rambam, hay que ver específicamente de qué está hablando, porque en la mayoría de las cosas que dice el Rambam se aplica al pueblo de Israel. Esto no significa que no se puede estudiar Mishneh Torah. Yo lo dije en otra clase también, se puede estudiar Mishneh Torah y es un estudio muy interesante para entender de qué se trata el judaísmo en general, cuáles son las leyes, las mitzvot, etc. Y hay partes que sí se aplican a todos los seres humanos, por ejemplo, Ilhes Deyois, las leyes de comportamiento del Rambam son muy interesantes. Hay cuestiones que se aplican a todos. Ni que hablar que en el final del Rambam habla específicamente de las leyes de Bnei Noach, en las leyes de Reyes, al final. Ilhos Melachim, capítulo 9, un poquito capítulo 8, capítulo 9, habla de Bnei Noach. Claramente se aplica a todos los seres humanos. Ahora, si en algún momento específico el Rambam utiliza la palabra Ish, ahí hay que ver de qué está hablando, cuál es el contexto. No se puede así hacer una regla general y decir, se refiere a...
No, hay que ver cada ley en su lugar y en su momento. Y había una pregunta más que se me fue. Sí, el término Ben Adam, que dice Ben que Adam. los profetas... Ben Adam en general, acá también lo trajo en el comentario. Bnei Adam significa los seres humanos. Pero en general, si no recuerdo mal, Ben Adam, Dios lo llama Yehezkel varias veces. Ben Adam, hijo del hombre, andá y hace esto, hijo del hombre, andá y hace lo otro. Dios le está hablando directamente a Yehezkel, no es que está dando, no está diciendo los seres humanos, esto o aquello. Le está hablando a él directamente. Como diciéndole, hey, vos, ser humano, andá y hace esto. Pero en general, Bnei Adam, hijos del hombre, aparece mucho en Tehilim, en los Salmos aparece varias veces, hijos del hombre, se refiere a todos los seres humanos.